Bienvenidos a esta reunión de la Asociación Amigos del Dr. Augusto Raúl Cortázar, en la cual queremos ahora entrevistar a la licenciada Lidia Scherer para que nos cuente algo que nos importa mucho porque forma parte de nuestra tarea de reconstrucción de la memoria de las actividades tan importantes del doctor Cortázar. Hace 50 años que el doctor dictó un curso magistral en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y hemos convocado a un grupo de especialistas para que nos comentaran su última clase, que es una especie de síntesis de todo el curso. Pero Lidia fue una feliz cursante de esas clases y entonces le vamos a pedir que nos cuente cómo fue ese programa, cuál fue su novedad, cuál fue su importancia en esos momentos, hace 50 años, cuando estas investigaciones y estas experiencias docentes, podrían decirse que estaban comenzando. Entonces es importante rescatar esta historia para no olvidar cuál es nuestra tradición y dónde estamos parados. Entonces, Lidia, te pedimos que nos cuentes, porque seguramente te acordás bien, y si nos querés leer algo, algún párrafo o algo que te haya parecido particularmente importante, también encantadísimos. Así que adelante. Buenas tardes. Bueno, es hacer este recuerdo. En algunas circunstancias diría que a pesar de los 50 años transcurridos es como que lo siento como que pasó hace un rato, ¿no? Fue muy interesante la experiencia de esta cursada, fundamentalmente porque se da en el contexto de una materia llamada Introducción a las Ciencias Antropológicas. Y un contexto para el año 1971, Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en donde esta vieja facultad tenía, aparte de las carreras tradicionales, todavía tenía sociología y psicología incorporadas. Unos años después es cuando se produce la separación y, bueno, filosofía y letras va a quedar con las carreras clásicas. Es decir, que esta materia introductoria, ¿qué significaba? Que no era solo una materia introductoria para los alumnos ya ingresados a la carrera de antropología, sino que era una materia que se abría a todas las carreras. De hecho, eran multitudinarias, es decir, cuando digo multitudinarios hablamos de 500, 600 alumnos inscriptos, por lo tanto también eso diversificaba en la cantidad impresionante de días en que se cursaban los trabajos prácticos. Las comisiones eran varios números. Y en esa cursada, donde, bueno, uno hacía su primera aproximación a este campo, ¿no?, inmenso de las ciencias, como se llamaba en ese momento, de las ciencias antropológicas, era un recorrido desde los primeros conceptos de la antropología, después hablábamos de la etnografía, cada uno estaba a cargo de un docente diferente, el área de arqueología, el de antropología física y por supuesto folclore. Folclore es como que había quedado en el medio de este Tengo entendido espacio. que Cortázar también era el folclore, el profesor. Era y fue justamente el profesor. Y a su vez era el profesor titular de otra materia, que hice el siguiente cuatrimestre, que era folclore general. Pero aquí el objetivo, y en cada una de estas secciones, ¿cuál era el objetivo? Era a estos recién iniciados estudiantes universitarios de estas distintas carreras, abrirles un panorama general de cada uno de estos campos. Y específicamente yo voy a hablar de lo que fue mi experiencia, ¿no? Es decir, yo había entrado a la facultad con la idea de ir al campo de la arqueología. Y a partir de esta primera materia, ya cuando lo tuve al doctor, dije, a ver, ¿qué es esto? ¿No? Ya el panorama fue totalmente, como dicen los chicos hoy, me cambió la cabeza.
me la abrió y me la cambió. Y creo que a muchos les sucedió eso. Es experiencia. Creo que una de las cuestiones más ricas es decir, folclore no era simplemente como en esa época decíamos, folclore, bueno, cantamos Angélica, hablamos de los chalchaleros, sino que el folclore era otra cosa. Y ahí dijimos, o yo dije en particular, bueno. Y ahí empezó ese magnífico recorrido, hoy diríamos con muy gusto a poco, porque él empezó haciendo la historia de a través de toda la literatura mundial, donde podríamos bucear en lo que era el folclore, usos y costumbres. Bueno, ¿y cómo siguió la cosa? ¿Cómo siguió? Cada clase fue un permanente desafío. Un desafío a pensar lo que nos rodeaba, a través de los distintos temas en donde, bueno, hicimos este recorrido que te decía antes, por toda la literatura universal, cuestiones de la cotidianeidad, en esta idea de los usos y costumbres, y después, por supuesto, de hacer una historia del folclore ciencia y explicar, ¿no?, esta cuestión que podemos hablar muy bien de, no sé, las alpargatas, el mate, como elementos folclóricos, después entraríamos si son proyecciones, bueno, otra serie de temas, pero todo esto que uno trae en la memoria, así como bagaje, decir, o por lo menos traíamos en esa época, esto es el folclore, por eso puse el ejemplo de Angélica o los chalchaleros, claro, dicho con todo cariño, ¿no? Lo que nos hacía pensar era, bueno, el folclore, esto que es algo más, y que es un saber, y este saber, y en esta búsqueda del saber tradicional, y este saber en unas sociedades que se daba, las famosas sociedades folk, con sus características. Que por supuesto, estamos hablando de hace 50 años, en donde no estábamos atravesados por los medios de comunicación, en donde podíamos hablar justamente, y los ejemplos vívidos que él nos daba de nuestras comunidades, hechos que uno después tuvo la suerte de poder experimentar, en donde no tenía un celular, o no teníamos los medios que nos atraviesan, y no había internet, y no había ninguna de estas cuestiones, y este mundo era ese mundo tradicional. Por eso yo creo que más allá de lo que él nos abrió como panorama, a mí en particular, y el cual uno siempre vuelve como esa fuente a la cual también le agradece permanentemente, creo que una de las cuestiones fue enseñarnos o desafiarnos a que pensáramos. Que eso, como trabajo de maestro, creo que es maravilloso. Lo voy a sintetizar con este pensamiento que de alguna manera lo hago como homenaje. Hoy, 50 años después, acuerdo que lo tradicional es mucho más profundo que lo popular, porque se ha convertido en patrimonial. No es de nadie en particular, es de todos en general. Por ello, el folclore no va a desaparecer. Surgirán nuevas fórmulas culturales que nos obligarán a ir ensanchando esto, que denominamos folclore, por lo menos hasta que aparezca una nueva palabra. Es decir, que quiero poner énfasis en esto, pues dicen el folclore no existe. Hay muchas porque en estas corrientes, bueno, no existe el folclore. Muy bien, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Porque acá lo que estamos hablando es de la tradición, y la tradición existe. ¿Qué ha cambiado? Por supuesto, el mundo cambia, la vida es un continuo cambio, el folclore también. Sí, y sobre todo quería preguntarte a propósito de esta última idea, de que las tradiciones se van modificando, tampoco, y eso lo dice claramente Cortázar, ¿no? No es que sean absolutamente inmóviles, porque la vida no es inmóvil, la sociedad no es inmóvil. Entonces te quería preguntar, ¿qué opinas de todos estos esfuerzos
que se están haciendo por salvar tradiciones de los pueblos originarios que como pueblos y como comunidades indudablemente se están perdiendo, ¿no? Porque la vida los lleva a las grandes ciudades, etcétera, pero cómo se intenta salvar, por ejemplo, la manera de hacer cerámica de tal grupo o la manera de cocinar de tal otro. ¿Cómo ves vos estos esfuerzos? Yo creo que todos los esfuerzos en aras de la cultura o de la tradición, usar cultura, cuando hablo cultura lo hablo en el estricto sentido antropológico, ¿no? A veces las palabras también en lo coloquial son utilizadas de una manera que no es en el estricto, por eso hago hincapié en el estricto sentido antropológico. Yo creo que todo esfuerzo por tratar de preservar un patrimonio es muy válido, pero también no quedarnos con una idea museística, es decir, yo conservo esto que es muy lindo porque lo voy a poner en una repisita, en un estante o en una vitrina. Y para eso, y acá vuelvo otra vez al doctor, es fundamental el trabajo de campo. Y allí, a ver si te he entendido, sería la diferencia entre conservar y editar en un libro una vieja receta de cocina y cocinarla y comerla. Exactamente. Que una cosa no contradice con la otra. No, claro. Pero hay que entender pero cuando está solo en el libro histórico no sirve. Pero por eso, hay que tenerlo bien en claro. Esto pasó hace 50 años. Un poco por eso te apuntaba con esta cuestión. Hace 50 años veíamos esto, con esta mirada. Pero hoy, yo puedo hablar de estos 50 años atrás, pero también tengo que tener en claro qué es lo que ha pasado, qué está sucediendo ahora. Muy de acuerdo. Muchísimas gracias, querida Lidia, por esta charla evocadora del maestro, que esperamos continuar con otras charlas en otros momentos y continuar también con la difusión y, si es posible, también la publicación de todos estos textos que no han perdido su vigencia, aunque haya ahora otras miradas. Muchas gracias.